La Comisión de Cultura y Educación, presidida por la senadora de la Nación, Ermelinda Alvarenga, recibió en reunión al viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias y presidente del Consejo de Educación Superior, Federico Mora, y al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, José Duarte Penayo, quienes presentaron el anteproyecto de ley sobre sanciones en la Ley de Educación Superior. En primer lugar, tuvimos la participación del presidente del CONES y viceministro de Educación Superior, Federico Mora, el presidente también de la Agencia de Evaluación y Acreditación, el señor José Duarte, presidente de ANEAES, y su equipo de trabajo con la participación de los senadores de la Comisión de Educación para presentar la exposición de motivo y los artículos correspondientes de un anteproyecto de ley que primeramente ellos consideraron importante presentar en la Comisión de Educación para luego presentar formalmente en el Senado de la Nación. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, analizó varios proyectos de ley en la reunión ordinaria del ente asesor. Así lo informó el vicepresidente del ente asesor, el senador Luis Petengil. En el primer punto del orden del día fue una ley un proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. Nuestra comisión aconseja la aprobación con ciertas modificaciones. El segundo punto del orden del día es la que modifica y amplía los artículos segundo y tercero de la ley 5508 del 2015, promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, y su modificatoria, la ley 6453. La comisión aconsejó el rechazo del mismo, atendiendo que lo planteado en el objeto del presente proyecto se encuentra enmarcado en la ley número 5344. En el punto número 3 tenemos un proyecto de ley que establece medidas fitosanitarias y dispone otras medidas de mitigación del riesgo en la introducción al país de maquinaria, equipos e implementos agrícolas y usados. Hemos optado por la aprobación con modificaciones, teniendo en cuenta las modificaciones sugeridas por el senador Nakayama. La Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por el senador de la Nación, Edgar López, recibió en una reunión a representantes de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Senadis, y del Viceministerio de Transporte. Además, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. Hoy tuvimos nuestra comisión de los derechos para las personas con discapacidad, donde abordamos 2 puntos. En primer lugar, el estudio del proyecto de ley que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley que crea espacios inclusivos en plazas y parques de la República del Paraguay, donde nos ratificamos la versión Senado. En segundo lugar, tuvimos la presencia de representantes de la SENADI, también del Viceministerio de Transporte. Es sobre el cumplimiento de la ley 6556/2020, exonera a las personas con discapacidad el pago del pasaje en el transporte colectivo terrestre. Abordamos sobre la modificación del artículo 3 de dicha ley, que es la excusa de los transportistas para no cumplir. Ahora con nuestro equipo técnico. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación Lilian Samaniego, llevó a cabo una mesa técnica de trabajo para el análisis del proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. Así lo informó la directora del ente asesor, María Eugenia Cubas. En varios aspectos lo que se vio que la ley dice que se deben aplicar normas, pero que ya están vigentes. Los que participaron consideraron que era innecesario, ¿verdad? Entonces había como un vacío en cuanto a la cuestión de la penalidad y de la tipificación de la pena. Entonces ahí se tomó en cuenta lo que decía un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, que eso luego se va a integrar al articulado. Vamos a revisar otra vez entre las comisiones para poder tener todos un texto unificado.
La Comisión Especial de Estudio y Gobernanza de la Educación Superior Universitaria, presidida por el senador de la Nación Eber Villalba, mantuvo una reunión con el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, José Duarte Penayo, y los miembros del Consejo de la ANEAES. Informaron un poco, hacer conocer lo que es la ANEADES, ¿verdad? Porque muchos no manejan en profundidad la situación estructural, presupuestaria, las limitaciones que tienen, los desafíos, cómo funciona la ANEADES, la cantidad de carreras acreditadas. Fue una reunión muy importante porque gracias a la presencia del senador Ovelar, que es presidente de la Comisión de Hacienda, hay muchas cuestiones que ya se están adelantando y este contacto directo, tanto con el presidente de la ANEADES y miembros del Consejo, facilita ese trabajo. En prosecución a sus atribuciones, la Comisión Especial de Investigación, en carácter transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, presidida por el senador de la Nación, Rafael Filisola, mantuvo su reunión ordinaria. Yo le planteaba al presidente y a la comisión, en primer lugar, enviar ya a la Fiscalía una denuncia innominada sobre todas estas casas que están involucradas con 8, con 5, con 6 cargos y que se produzca un inicio de investigación de la Fiscalía, porque hoy tenemos una investigación con relación a la intervención que tienen los juzgados de paz para saber la actuación de los juzgados, pero acá está el sector privado que es parte de este esquema de estafa. Entonces nos decía el senador Varela que nosotros mismos podemos propiciar. Se aprobó esta propuesta. Convocada por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, se llevó a cabo una mesa técnica para el análisis del proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. Esta mesa técnica realmente con renombrados juristas, además representantes del Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Corte Suprema de Justicia, Defensoría del Pueblo, Comisión de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo, Empleo, Seguridad Social y profesionales destacados, juristas penalistas. Estamos tratando el proyecto de ley que tiene que ver con garantizar el derecho del niño y la niña y adolescentes a la protección ante el criadazgo. Si bien el criadazgo está dentro de lo que sería la trata de personas, el criadazgo como tal, lastimosamente, está hasta normalizado en nuestra sociedad. Es una cuestión ya cultural, además de traer un niño o una niña a nuestras casas en aras de supuestamente darle educación y son sometidos a trabajos y otro tipo de transgresiones a los derechos de los niños. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, recibió en reunión al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y al presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho Spalding, quienes brindaron un informe sobre la última emisión de bonos soberanos del Tesoro. Hemos recibido de fuente primaria datos sobre los niveles de endeudamiento de la República, la sostenibilidad no solamente del pago, sino que por sobre todas las cosas de las decisiones que se han tomado en materia de reestructuración de la deuda, plazos, tasas, condiciones ventajosas. Así que la gente ha podido apreciar que la Comisión de Cuentas y Control estamos interesados en hacer pública ese tipo de informaciones. El proyecto de ley que crea el Fideicomiso de Administración para el Apoyo Financiero a Productores Profesionales Independientes, cuentapropistas, micro y pequeñas empresas fue tratado en mesa técnica por la Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana. Participaron de la reunión los representantes de la Agencia Financiera de Desarrollo. Nosotros tratamos un proyecto hoy en la mesa técnica que crea el Fideicomiso de Administración para el Apoyo Financiero a Productores Profesionales Independientes, cuentapropistas, micro y pequeñas empresas, FIPROMIPE, con la presencia hoy de la señora Estela Guillén, presidenta de la AFD. También estuvo la señora Amanda León, presidenta del Crédito Agrícola, representantes del Ministerio de Economía, Dirección General de Estudios Económicos y Sociales, y también tuvimos la presencia de la señora Karen Maki, coordinadora técnica económica del Ministerio de Economía. Tuvimos una mesa muy productiva
con respecto a este proyecto, donde se abordaron algunos puntos muy importantes sobre sus modificaciones, puntos donde los senadores estuvieron de acuerdo porque estuvieron presentes también en forma virtual 2 senadores, la senadora Hermelinda y el senador Carlos Núñez, y donde dieron también su apoyo a este proyecto. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación Mario Varela, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores hemos tratado sobre 3 proyectos de ley. El primero de ellos, que modifica y amplía artículos 2 y 3 de la Ley 5508 del 2015, se refiere a la promoción de la maternidad y apoyo a la lactancia materna. Esto con algunas sugerencias de incorporar también a mujeres que son electas, o sea, cargos electivos que no estaba contemplado en esta ley anterior. Sin embargo, con esto se van a poder incorporar y brindar la seguridad y la protección, a fin de evitar también una superposición legislativa creando otras leyes. En el segundo punto hemos tratado el proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a protección ante el criadazgo. Eso se dictaminó con modificaciones, sin embargo queremos ponernos de acuerdo en relación a la sanción. En la reunión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación, Natalicio Chase, se analizó el proyecto que denomina con el nombre de Ruta de la Soberanía, la Ruta Nacional PI-17, que une los departamentos de Canindeyú y Amambay, llegando a la frontera con Brasil, así lo informó el vicepresidente del ente asesor, senador Érico Galeano. Tratamos solamente un proyecto de ley que por el cual denomina la Ruta de la Soberanía, la ruta número 17, PI-17, que une los departamentos de Amambay y Canindeyú, trayecto que tiene 380 kilómetros, que anteriormente estaba denominado como Niños Mártires de Costaño y ahora se va a denominar a partir de ahora la Ruta de la Soberanía. Pedido de los pobladores ahí del sector que anteriormente se llamaba la Ruta de la Soberanía, entonces se volvió a cambiar a ese nombre original. El proyecto de ley que establece medidas fitosanitarias y dispone otras medidas de mitigaciones de riesgo en la introducción al país de máquina, equipos e implementos agrícolas usados fue analizado por la Comisión de Industria y Comercio. Así lo informó el presidente del ente asesor, el senador de la Nación, Luis Petengil. Hemos tratado un punto del orden del día, que es un proyecto de ley que establece medidas fitosanitarias y dispone otras medidas de mitigación de riesgo en la introducción al país de maquinaria, equipos e implementos agrícolas usados. El objeto de la ley busca regular la importación de maquinaria agrícola usada para proteger los ecosistemas agrícolas, prevenir la introducción de especies invasoras y garantizar una producción sostenible a largo plazo. Hemos testado un artículo que la DENIT envió diciendo que no podemos obligarles a pagar un impuesto a las maquinarias usadas, sobre todo los provenientes del Mercosur, dado que tenemos un convenio con el Mercosur donde ellos no pagan por introducción al país. Ellos en el artículo 11 pretendían también que se pague. De manera que esos se modificaron y algunas otras modificaciones de texto para que el SENAVE coopere con la DENIT para la determinación de los valores aforos de maquinaria usada, etc. Entonces hemos realizado esas modificaciones y se ha aprobado con estas modificaciones. Varios puntos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, así lo informó la directora técnica del ente asesor, Rosana Mendieta. En su orden del día contó con 12 puntos, de los cuales 8 fueron proyectos de declaraciones y 4 pedidos de informe. Los pedidos de informe fueron al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia y un pedido al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la situación de la producción y comercialización de la yerba mate. En cuanto a los proyectos de declaraciones, se encuentra un proyecto de declaración que declara de interés ambiental, turístico y cultural el circuito bioturístico City Tour de la ciudad de Yaguarón, que es una presentación de la señora senadora Noelia Cabrera.
La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, trató varios puntos en su reunión ordinaria. Hoy tratamos 3 puntos que estaba en el orden del día. 1, que autoriza a la Municipalidad de Itacurubí del Rosario a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Educación y Ciencia, un inmueble individualizado en la manzana número 53, lote número 01, con cuenta catastral número 180053-01, propiedad de la Municipalidad de Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, para asiento de la Escuela Básica número 35 John F. Kennedy. El otro proyecto que faculta al Ministerio de Educación y Ciencia, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio del Interior a realizar inversiones en establecimientos educativos de salud pública, dependencia policial y del Ministerio de Educación que carezcan de título de propiedad. Eso solicitó los colegas un aplazamiento por 15 días para una mayor información del proyecto. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación Pedro Díaz Verón, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hoy en la Comisión de Energía, Ambiente, hubo el quórum necesario de los colegas, también recibiendo al nuevo miembro de la comisión, al senador Edgar López, y se trató el primer punto, un proyecto muy noble que es la señalización vial de áreas de protección ambiental. Un proyecto que se presentó por la senadora Noelia Cabrera, miembro también de la comisión, y el senador de Alaverna, en conjunto con la comisión de Codaderna, lo cual ha sido aprobado con un proyecto con modificaciones. Como Comisión de Ambiente hemos debatido con los colegas, los asesores, y el proyecto se ha planteado que sea con modificaciones y que la reglamentación sea aplicable en el sentido tanto a nivel territorial, no solamente en las rutas nacionales, sino también en todo lo que es el territorio nacional. Fue tratado en otros puntos, como siempre tratamos con la Comisión de Asuntos Municipales, uno que es de adjudicación para personas que puedan tener su propio terreno, que es en la comunidad acá del departamento de Cordillera, lo cual ha sido aprobado por la comisión. Y también el tercer punto fue una transferencia en el departamento de San Pedro, que se va a hacer también Ministerio de Educación por el municipio de Santaní, a favor para que puedan tener su título de propiedad en el sector educativo. Comisión Especial de Entes Binacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico de la República del Paraguay, presidida por el senador de la Nación Natalicio Chace, recibió en reunión al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano, al director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, y al ministro de Industria y Comercio, Francisco Jiménez García de Zúñiga. Bueno, es el inicio de un conjunto de reuniones seguramente que va a existir en este proceso de estudio y renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Y bueno, esta es la primera reunión en donde el equipo técnico que lleva adelante las negociaciones, que forma parte principalmente del Poder Ejecutivo, hizo una explicación de los pasos que se han tenido en cuenta para ese estudio, y también se respondieron preguntas correspondientes a los diferentes senadores, algunas que tienen que ver con el anexo C y otras que tienen que ver con la tarifa. El equipo técnico tiene una posición firme y están bien establecidos los objetivos, solo que eso forma parte de una negociación que tiene que llevarse adelante con nuestro socio, que es Brasil. Entonces es una negociación entre dos socios que debe llevarse adelante para tener ese punto intermedio que va a significar el anexo C en todo su contenido. La Comisión de Deportes, presidida por el senador de la Nación, Juan Carlos Galaverna Ortega, analizó durante su reunión ordinaria varios puntos establecidos en el orden del día. Tuvimos 2 puntos en el orden del día. Recibimos a luchadores olímpicos, representantes de Paraguay, que vinieron con denuncias muy serias y graves sobre el manejo actual de la Asociación Paraguaya de Lucha. Trajeron documentados
dichas denuncias y vamos a hablar con las autoridades correspondientes, el ministro de Deportes y demás autoridades para tratar de que se maneje en forma clara y transparente estos recursos que hemos aprobado dentro del presupuesto general de la República y que le llegue verdaderamente a los verdaderos protagonistas que son los deportistas. También tratamos proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, tiene origen ahí, que modifica varios artículos de la ley número 5322/14 que establece el estatuto del futbolista profesional. Con la entonación del himno nacional paraguayo, inició la sesión ordinaria de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación, Basilio Núñez. La interpretación estuvo a cargo de los alumnos del Colegio Nacional Blas Garay de la ciudad de Capiatá y la cantante Andrea Valobra. En este estadio vamos a invitar a los jóvenes Víctor Hugo Núñez Palacios, Griselda Aramí Jiménez Arrúa, Maeda Montserrat Peña Medina, del Colegio Nacional Dr. Blas Garay de la ciudad de Capiatá. Ingresan a la sala de sesiones con el pabellón nacional a fin de proceder a la entonación del himno nacional. Paraguayos, república o muerte, nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, varios senadores rindieron unas palabras como homenaje póstumo al doctor Darío Zárate, es rector de la Universidad Nacional de Asunción. Permítanme rendir un homenaje póstumo a quien en vida fuera el profesor doctor Darío Zárate Arellano, catedrático de alma, servidor público toda su vida, ocupó los cargos de director de Catastro, viceministro de Administración Financiera, ministro de Educación y Cultura en aquel entonces, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, rector de la Universidad Nacional de Asunción, y ayer, 6 de mayo del año 2025, pasó al Oriente Eterno, dejando en su legado, presidente, huellas profundas de servicio honesto. Ciertamente fue un docente de vocación, fue un distinguido economista y un servidor público decente. Así que también me sumo al homenaje al doctor Arellano y mis condolencias a sus seres queridos. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto que modifica y amplía los artículos 2 y 3 de la Ley de Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna con su modificatoria. El proyecto retorna a la Cámara de Diputados para su estudio. De ser aprobado, esta omisión generaría inseguridad jurídica respecto a la aplicación de la Ley 5508 del 2015, cuya naturaleza intrínseca está pensada para relaciones laborales dependientes. Asimismo, la redacción de los artículos que presentan ambigüedades respecto a la forma en que se garantizaría la representación y el ejercicio de los derechos políticos de la mujer que se encuentra en el periodo de reposo por maternidad, dejando escasa claridad con respecto a aspectos sustanciales que deberán estar definidos, en este caso, en el proyecto de ley. Por las consideraciones expuestas precedentemente y atendiendo a la necesidad de una revisión más profunda y técnica sobre la materia, la Comisión aconseja el rechazo y también se compromete a preparar un borrador de un nuevo proyecto de ley que regule esta materia. Acá tiene que prevalecer el interés superior del niño. No es que yo me quiera quedar en mi casa, no. Acá mi hijo necesita de su madre por ese periodo de tiempo. ¿Y por qué vamos a discriminar a la mujer que tiene una función electiva? Yo estoy totalmente de acuerdo, presidente, en el sentido de que ya existe teóricamente una ley, pero no hace especificación en los cargos electivos.
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores se ratificó en su sanción inicial sobre el proyecto de ley que crea espacios inclusivos en plazas y parques de la República del Paraguay. La propuesta legislativa queda sancionada y pasa al Poder Ejecutivo. Por los motivos expuestos en el presente análisis, llegamos a la conclusión que corresponde la ratificación en la versión del Senado, pues de esa manera estaríamos sancionando una norma que va a ser de mucha utilidad y con contenido práctico que finalmente va a redundar en beneficio de las personas con discapacidad al momento de proyectar la creación de espacios inclusivos en plazas y parques del país. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Itacurubí del Rosario a transferir a título gratuito a favor del Ministerio de Educación y Ciencias un inmueble propiedad de la Municipalidad de Itacurubí del Rosario, Departamento de San Pedro, para asiento de la Escuela Básica número 35 John F. Kennedy. El documento vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. El proyecto en estudio, con origen en la Honorable Cámara de Diputados, tiene como objetivo autorizar a la Municipalidad de Itacurubí del Rosario, Departamento de San Pedro, la transferencia a título gratuito del inmueble de su dominio privado individualizado con la cuenta corriente catastral 18-0053-01 a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Educación y Ciencias. El inmueble de referencia tiene superficie de 11.700 metros cuadrados y sirve de asiento a la Escuela Básica número 35 John F. Kennedy. La solicitud se realiza con la firme intención, por un lado, de regularizar la situación del inmueble donde funciona la escuela, que lleva más de 60 años en esa propiedad. Por otro lado, de facilitar la construcción de nuevas obras de infraestructura para ofrecer mejores servicios educativos en el distrito. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que aprueba la suscripción de 855 acciones de capital social de la Corporación Interamericana de Inversiones en el marco del aumento general de capital autorizado por la Asamblea de Gobernadores del citado organismo. El documento pasa a la Cámara de Diputados para su posterior estudio. Tiene como objeto mantener la participación accionaria del Paraguay en la Corporación Interamericana de Inversiones, asegurando su poder de voto y respaldando el desarrollo económico regional. El proyecto incluye un calendario detallado de pago y destaca los beneficios económicos para el país. Según informe del organismo, entre los años 2016 a agosto del 2024, la aprobación de recursos a favor del sector privado para nuestro país fueron de aproximadamente 2.035 millones de dólares, lo que evidencia un impacto positivo en el desarrollo de las actividades de este organismo. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ley que aprueba el acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de Hungría para la provisión de becas. La propuesta se remite a la Cámara de Diputados. Este acuerdo de nota reversal refiere a las becas Stipendium Hungaricum, que son un programa de becas del Gobierno de Hungría, que ofrece oportunidades de estudios a estudiantes internacionales en universidades húngaras. El objetivo del programa es fortalecer la cooperación educativa entre Hungría y otros países, promoviendo el intercambio cultural y académico. Las becas pueden incluir los siguientes beneficios: excepción de matrícula, estipendio mensual, alojamiento y seguro médico durante su estancia en Hungría. Tras la entrada de vigor de este acuerdo, los detalles técnicos de cooperación serán acordados por los ministerios competentes de Hungría y la República del Paraguay. Con la aprobación de este acuerdo, los estudiantes paraguayos tendrán la oportunidad de postularse a estas becas y así acceder a diferentes programas de pregrado, licenciatura y posgrado, maestría, doctorado y cursos de especialización. La Cámara de Senadores, durante la sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ley que crea el Fideicomiso de Administración para el Apoyo Financiero a Productores, Profesionales Independientes, Cuentapropistas, Micro y Pequeñas Empresas, FIPROMIPE. El documento pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. Autoriza al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas a crear el Fideicomiso FIPROMIPE, administrado por la AFD para financiar a productores profesionales independientes, cuentapropistas, micro y pequeñas empresas y fondos de canalización a través del crédito agrícola de habilitación. Los beneficiarios de este proyecto serán las personas físicas o jurídicas y tendrán prioridad
la inclusión de mujeres jóvenes y proveedores del programa Hambre Cero. El destino de los fondos será solo para capital de trabajo o inversión productiva, no para pago de deuda de inmueble o activos financieros. La Cámara de Senadores aprobó en sesión ordinaria el proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del farmacéutico en el Paraguay. El documento se remite a la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones más importantes se menciona que en el proyecto original se establece que el farmacéutico tiene como competencia y aptitud exclusiva el de ocupar el cargo de director nacional de INAVISA, disposición que terminó siendo testada por considerarse incongruente con la finalidad y el espíritu de la presente propuesta legislativa. Por eso aconsejamos la aprobación con modificaciones. Esta comisión estudió cuidadosamente este proyecto de ley conjuntamente con las diferentes asociaciones de los químicos. Estas modificaciones sugeridas por la Comisión de Salud se basan estrictamente en relación a las sanciones. Solicito, señor, la aprobación de esta ley con modificaciones. El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación Basilio Núñez, presidió la reunión de bienvenida al equipo técnico de auditores de la Contraloría General de la República en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos MESIP, una iniciativa que busca fortalecer la transparencia y la eficiencia en la gestión legislativa del Congreso de la Nación. El equipo de la Contraloría se constituyó hoy ante el Congreso para evaluar la efectividad de la implementación del sistema de control interno en el Congreso. Esa es la misión que traemos hoy. Mis compañeros van a estar evaluando ahora los distintos procesos, de tal manera que con la evaluación documental que ya lo tenemos, podamos tener una evaluación global realmente de cómo está el sistema de control interno en el Congreso. El presidente es su primer periodo, entonces corresponde que nosotros evaluemos a la presidencia dentro de ese requisito de evaluación que implementamos en este sistema. Cuando es primera vez, siempre se evalúa a la cabeza, y en este caso al presidente. Eso es lo que nos trae justamente a esta reunión, primero con la presidencia y luego ahora con las distintas áreas que ya evaluamos por muestra. Organizada por la bancada del Bloque Democrático, realizan una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que garantiza la energía eléctrica como un derecho humano y amplía la tarifa social. Bueno, esto se presentó por iniciativa popular. Creo que este es el primer trámite, una audiencia pública, todavía no se estudió ni siquiera en comisiones, y si demostramos de que puede ser absorbido el costo, porque esto va a llevar cierto costo para la ANDE, $200 millones más o menos, según escuché, si buscamos de dónde financiar, es muy aplicable esta ley. La ANDE está perdiendo mucha plata por morosidad y por robo de energía, ¿verdad? La ANDE tiene que corregir eso porque la ANDE se está desfinanciando, no tenemos buena infraestructura eléctrica, por eso hay muchos cortes. Ahora que vamos a tener casi el límite de la energía en Itaipú, ya se necesitan ambas hidroeléctricas también, entonces es algo que tiene que corregir la ANDE. No sé cómo se va a efectivizar lo de que no se te pueda cortar la energía, eso a lo mejor es un poco más difícil. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, presidida por la senadora de la Nación Noelia Cabrera, informó en reunión el recorrido realizado en el distrito de Paso Yobay, departamento del Guairá, cuyo objetivo fue el de coordinar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. El 30 de abril solicitamos un informe al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Obras Públicas sobre los prestadores de servicios que operan con piletas, tanques de lixiviación en el distrito de Paso Yobay, departamento del Guairá. A raíz de que se aprobó esa solicitud de pedido de informe, la Comisión Nacional de CONADERNA se constituyó en una actividad el 28 y el 29 de abril, donde la comitiva de CONADERNA estuvo integrado por técnicos, en su mayoría ingenieros, también así una comitiva de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado, así también una comitiva del SENAVE con sus técnicos, los representantes de la Municipalidad de Paso Yobay y así también una comitiva de diferentes sectores de la ciudadanía. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud realizó una mesa de trabajo con el fin de analizar el proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. Así lo informó la directora del ente asesor, Margarita Yajari. Estamos reunidos acá tanto con gente del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Niñez, la Comisión de Familia, tratando o buscando de consensuar un texto con relación
a el criadazgo. Lo que nosotros buscamos es llegar a un consenso. Ojalá que podamos hacerlo eso también con las demás comisiones a las cuales fue girado el proyecto. Entonces, en eso estamos ahora trabajando para que podamos sacar un texto, porque justamente este lunes tenemos una sesión extraordinaria en donde ya se va a tratar este proyecto. El presidente del Congreso de la Nación, senador Basilio Núñez, resaltó la elección del nuevo Papa León XIV, abriéndose un camino de esperanza y continuidad a la labor pastoral del Papa Francisco. Además, ratificó que el Ejecutivo y el Poder Legislativo se mantienen en la misma línea que la Iglesia Católica, a favor del diálogo y el compromiso con la paz. Es algo muy importante para nosotros los latinoamericanos que nuevamente un papa que tenga un arraigo hacia nuestra patria grande, por qué no decirlo, sea nominado como sumo pontífice. Entonces abre un camino de esperanza, de visibilidad nuevamente para nuestro continente, independientemente de que sea el primer papa americano. Entonces tiene raíces muy fuertes hacia Sudamérica. Entonces desde la presidencia nos manifestamos ya y esperamos que sea un éxito continuar con la labor pastoral que hizo el Papa Francisco. Varios cambios trascendentales, ¿verdad?, durante el papado de Francisco, y un compromiso de alguna forma ya tácita de que el Papa que ahora está, León XIV, es por darle algún nombre de la misma escuela, va a seguir seguramente, eso él lo va a definir, trabajando con todos, con la gente, y enfocado también en un diálogo entre todos los países, y ya hablando también de que es amante de la paz. Organizada por la bancada del Bloque Democrático, realizaron una mesa de trabajo para analizar el proyecto de ley Residencias Médicas. Una reunión súper interesante porque lo que están ellos presentando es como un diagnóstico y una evaluación general de lo que es el programa de residencias médicas, que ustedes saben que es la base de formación de los médicos. La conclusión de esta reunión va a ser establecer una mesa de trabajo y un buen diagnóstico. Mi idea es conocer in situ cómo está funcionando, juntar a todas las instituciones, el CONAREN, el CONES, el Ministerio de Salud, el tema del IMSS, todas las instituciones, pues cada uno tiene una partecita, pero lo que necesitamos es que se sienten y que estructuremos y organicemos algo serio para el Paraguay. Necesitamos hacerlo con seriedad y que una vez que definamos cómo tiene que funcionar, después hagamos una ley. En reunión de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, presidida por el senador de la Nación Colin Soroka, se realizó la presentación del diseño elaborado por técnicos de la Municipalidad de Asunción sobre la plaza donde será trasladado un monumento ecuestre. Otro de los puntos fue el traslado del monumento, la estatua ecuestre del mariscal Francisco Solano López, que está aquí en una de las plazas del Congreso, y la Municipalidad de Asunción ha presentado una propuesta para que este mismo sea trasladado a la costanera de Asunción, específicamente en las inmediaciones de la Avenida General Santos y Avenida Costanera, en donde ellos presentan una idea, un bosquejo de cómo quedaría en ese lugar si resulta o se considera el traslado hasta ese punto. Para ello, ellos consideran de mucho valor el punto principal, cuál es la de que la ciudadanía tenga un acceso o pueda tener comunicación, digámosle, con la ciudadanía y pueda interactuar con el monumento. Entonces, esa es la propuesta específicamente que hoy presentó la Municipalidad de Asunción. La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica mantuvo una reunión virtual para la conformación de su mesa directiva, que será presidida por el senador de la Nación, Arnaldo Samaniego. Hubo una propuesta en el Pleno del Senado en donde a partir de ahí se conforma una comisión especial de control y monitoreo del funcionamiento de las máquinas de votación. Sabemos que es un tema muy sensible, que anda haciendo ruido, y nosotros los que velamos por la democracia queremos que esto sea lo más transparente posible, porque dependerá ya estas máquinas de votación la legitimidad en las próximas elecciones. Por eso es importante insistir en la transparencia. Conforman la comisión los senadores Natalicio Chase, quien les habla, Juan Carlos Alaverna, Óscar Salomón, Dionisio Amarilla, Eber Villalba, José Oviedo y Antonio Rubén Velázquez. Se ha conformado la mesa directiva, la presidencia recayó en mi persona, fue designado como vicepresidente el senador Óscar Salomón
y como relator el senador Eber Villalba.